La masacre de Santa Rita ocurrió cerca del municipio de Santa Rita, en el departamento de Chalatenango, en El Salvador, el 17 de marzo de 1982, durante la guerra civil que enfrentaba el país. Durante la masacre, soldados del batallón Atonal atacaron y mataron a 4 periodistas neerlandeses y a 4 guerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, conocido como el FMLN. La versión oficial del gobierno sostenía que los periodistas habían quedado atrapados en un fuego cruzado entre el ejército y la guerrilla. Sin embargo, investigaciones posteriores incluyeron una realizada por las Naciones Unidas en 1993 y concluyeron que se trató de una emboscada premeditada. La Comisión de la Verdad para El Salvador identificó al coronel Mario Adalberto Reyes Mena como el responsable de ordenar el ataque. A pesar de estas conclusiones, la Ley de Amnistía de 1993 impidió que los responsables fueran procesados judicialmente en ese momento. En 2016, la Corte Suprema de El Salvador declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, lo que permitió reabrir casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil. En 2018, organizaciones de derechos humanos presentaron una acusación penal contra Reyes Mena y otros exmilitares implicados en la masacre. En 2022, un tribunal salvadoreño emitió órdenes de captura contra 5 exmilitares, incluyendo a Reyes Mena por su responsabilidad en el crimen. En octubre del 2024, se inauguró en el lugar de la masacre un sitio de memoria denominado Tulipanes de Esperanza, en homenaje a los 4 periodistas asesinados. El monumento, diseñado por el artista salvadoreño Orlando Reyes, representa una mano que sostiene un tulipán, símbolo de la solidaridad internacional y la esperanza de justicia. Este sitio busca recordar el sacrificio de los periodistas y promover la memoria histórica en El Salvador. ¿Te interesa conocer la historia de una masacre perpetrada por el batallón Atonal? Entonces prepárate, porque en Historia Cuscatleca te contaremos todo sobre la masacre de Santa Rita. Pero antes de empezar, no olvides de suscribirte y darle like al video, así nos puedes motivar a hacer más contenido histórico salvadoreño. El 15 de octubre de 1979, el ejército salvadoreño derrocó al gobierno de Carlos Humberto Romero en un golpe de Estado. Los militares establecieron la Junta Revolucionaria de Gobierno, que gobernó el país desde el 18 de octubre de 1979 hasta la democratización de El Salvador el 2 de mayo de 1982. Durante el gobierno de la Junta, paramilitares de extrema derecha y los escuadrones de la muerte operaron en el país y aterrorizaron a la población civil. Dichos grupos atacaron a campesinos, campesinas, periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, calificándolos de guerrilleros y cómplices del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, conocido como el FMLN. El 24 de febrero de 1982, 4 periodistas neerlandeses llegaron al Hotel Alameda en San Salvador para prepararse para informar sobre la guerra civil en curso. Los periodistas trabajaban para Interkerkelijke Omroep Nederland, también conocida como ICON, una emisora pública de los Países Bajos. Los periodistas eran Koos Jacobus Andries Koster,
que era el productor. Cus era el séptimo en una familia de 12 hijos, 7 mujeres y 5 hombres. Cus comenzó a formar su carácter argumentativo en el lugar de estudio de su padre. Ahí los dos sostenían largas e intensas conversaciones sobre la religión, la sociedad y la política. Tendría menos de 10 años en aquel momento, pero ya estaba muy interesado en estos temas. Trabajando sobre los temas de la Iglesia y el Estado fue el título que le puso. Coster cursó teología en una pequeña universidad protestante, donde también fue elegido representante de la Asociación de Estudiantes. Durante su carrera universitaria, tuvo una amistad con Alan Busquet. Su amistad fue para Cus la ventana por la que escapó de su tierra a un mundo que él esperaba comprender y ayudar a recomponer. En Chile, durante el gobierno de Salvador Allende, comenzó a debutar como redactor de artículos periodísticos, con sus publicaciones en la revista Hora Cero. Luego incursionó en la realización de programas de radio y televisión. Ian Cornelius Kuiper, que era el director, era además el segundo de 4 hermanos de ellos, y se había comprometido a luchar por conseguir que se hiciera justicia en el caso de la emboscada que le quitó la vida a su hermano. Gracias a Jet, el caso Icon fue reabierto, pues él firmó el poder de los abogados salvadoreños que interpusieron la denuncia. Jet describe a su hermano como un ser introvertido que amaba la literatura, la cultura, el buen cine y la música, sobre todo la clásica. Ian no podía tolerar la injusticia social, un rasgo originario en nuestra educación cristiana. Una vez se hizo adulto, se distanció de esa educación, pero los valores ya le habían quedado marcados, expresa su hermano Gert. Johannes Job Jane Willemsen, que era el camarógrafo, apasionado por el cine y la navegación, dejó la educación superior por uno de sus sueños, que era volverse marinero. Logró hacer su sueño realidad y empezó a viajar semanas fuera de su casa. También le apasionaba la filmación y de hecho en sus viajes como marinero, él empezaba a hacer algunas grabaciones con una videocámara que tenía de 16 milímetros. Y fue así que se interesó más por la producción audiovisual y se llegó a inscribir a una academia de cine en Ámsterdam. Una frase que él decía era: la paracética hace al maestro. Hans Lodewijk ter Lag, técnico, que era el técnico de sonido, tuvo una vida muy difícil, ya que vivió la separación de sus padres. A los 19 años vivía en albergues y usaba drogas, además que su condición mental era muy mala. Trabajaba en centro de voluntarios y llegó a tener un equilibrio en su vida, y fue ahí donde comenzó a estudiar fotografía y se empezaba a preocupar por su vida. Los periodistas fueron detenidos por la policía de Hacienda el 11 de marzo por tener contacto con guerrilleros del FMLN. Fueron interrogados durante unas 4 o 5 horas y posteriormente liberados. Coster luego hizo comentarios sobre su arresto y dijo: "Fue solo otra forma en que los militares nos intimidaron para que descontinuáramos nuestros informes sobre El Salvador". Unos días después, la Brigada Anticomunista Maximiliano Hernández Martínez, un escuadrón de la muerte de extrema derecha, que llevaba el nombre del expresidente Maximiliano Hernández Martínez, publicó una lista de 35 periodistas, a los que pretendían matar por ser
cómplices soviético-cubanos sandinistas, pero ninguno de los periodistas holandeses estaba en la lista. Ello convenció a Koster de continuar con los informes de su equipo, a pesar de las aprehensiones del resto. El equipo planeaba dirigirse a Chalatenango, un área que en su mayoría estaba en manos de la guerrilla, el miércoles 17 de marzo para filmar los combates en el área. Los periodistas salieron del hotel rumbo a Chalatenango a las 14 horas del 17 de marzo. Recogieron a un comandante del FMLN, al comandante Oscar, y a un niño soldado a quien le decían Rubén, quien fue su guía en el viaje a San Salvador. Alrededor de las 16 horas, el equipo se detuvo en un puente llamado coloquialmente el Puente Dorado, que marcaba la frontera entre el gobierno y el territorio guerrillero, y se filmaron con los soldados que custodiaban el puente. Cuando los tripulantes pasaron por el cuartel El Paraíso, notaron que un jeep comenzó a seguirlos, pero finalmente se alejó. Alrededor de las 17 horas, los periodistas y su guía se desviaron de la vía principal y subieron por una vía llamada Calle Santa Rita, que conecta El Paraíso con el cantón Piedras Gordas, Santa Rita y San Rafael, donde se encontraron con otros 3 guerrilleros, a Martín, Carlos y Tello, tras lo cual su chofer, Armin Frederick Wertz, regresó a San Salvador, ya que planeaban quedarse con la guerrilla por varios días. Los 9 hombres caminaron hacia la selva, pero a las 17:20 horas fueron emboscados por el ejército y 8 de ellos murieron. Martín fue el único sobreviviente. Según Thomas Buergenthal, miembro de la Comisión de la Verdad para El Salvador, los militares los esperaron y básicamente los ejecutaron. Su conductor fue notificado de la masacre a las 7 horas del día siguiente. Los cuerpos de los periodistas fueron devueltos a San Salvador. La noticia de la masacre se transmitió a los Países Bajos el 18 de marzo, lo que provocó manifestaciones que pedían la destitución de la Junta. El 16 de abril se creó en Ámsterdam un memorial para los periodistas y las 40.000 víctimas de la guerra civil. El ejército salvadoreño afirmó que no hubo una emboscada ni una masacre, sino que los periodistas quedaron atrapados en un fuego cruzado entre el ejército y la guerrilla. José Napoleón Duarte, presidente de la Junta, visitó el lugar y afirmó el 25 de marzo que no fue un acto premeditado. En mi opinión, fue un accidente. Los neerlandeses llevaron a cabo una investigación sobre el incidente y llegaron a la conclusión de que, de hecho, se trataba de una masacre. También descubrieron que soldados estadounidenses estaban presentes en la base el día de la masacre. Las Naciones Unidas realizaron su propia investigación en 1993 e identificaron al coronel Mario Adalberto Reyes Mena como el hombre que ordenó la emboscada. La Comisión de la Verdad afirmó que el ataque violó el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Sin embargo, debido a la ley de amnistía aprobada en 1993, Reyes Mena nunca fue arrestado ni acusado de la masacre. Bruce Hasenworth, un entrenador militar estadounidense presente en el cuartel ese día, afirmó que el ejército sabía del encuentro entre los periodistas y los guerrilleros y que planearon una emboscada, y confirmó que Reyes Mena ordenó el ataque. El programa de televisión holandés
Sembla de BNNBARA rastreó a Reyes Mena utilizando documentos estadounidenses declasificados. Reyes Mena se radicó en los Estados Unidos en 1984 y desde entonces vivía en Virginia. Periodistas de Sembla hablaron con él en su casa el 24 de septiembre del 2018, donde se defendió afirmando que tanto Duarte como Estados Unidos realizaron investigaciones y no encontraron evidencia de que él ordenara la masacre. Acusó a los periodistas de no decir la verdad y de ser parte de una conspiración comunista. En 2016, la Ley de Amnistía de 1993 fue derogada después de que la Corte Suprema la declarara inconstitucional. Desde entonces, la Fundación Comunicándonos y la Asociación Salvadoreña para los Derechos Humanos han estado presionando para que se haga justicia a los periodistas holandeses. El 13 de marzo del 2018, ambas organizaciones presentaron una acusación penal ante el juzgado de primera instancia de Dulce Nombre de María contra Reyes Mena y 25 exsoldados, acusándolos de organizar y ejecutar la masacre. El 24 de octubre del 2022, un tribunal de Dulce Nombre de María dictó órdenes de captura contra 5 exmilitares por su responsabilidad en la masacre. El coronel Mario Adalberto Reyes Mena, excomandante de la 4ª Brigada de Infantería, el coronel Francisco Antonio Morán, exdirector de la Policía de Hacienda, el general José Guillermo García, exministro de la Defensa Nacional, Rafael Flores Lima, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, que ya murió, y Mario Canizales Espinosa, sargento del Batallón Atonal, que también murió. El 3 de junio del 2025, los 3 fueron condenados a 15 años de prisión por el crimen, y como fueron 4 los asesinados, ellos recibieron 15 años por cada asesinato, por lo que al final recibieron una condena total de 60 años de cárcel. El 24 de octubre del 2024 fue inaugurado en el lugar de la masacre un sitio de memoria denominado Tulipanes de Esperanza, una construcción en homenaje a los 4 periodistas asesinados. El monumento fue diseñado por el artista salvadoreño Orlando Reyes, quien retomó la idea de las cruces erigidas en Ámsterdam cuando se supo la noticia de la masacre en 1982. La mano con el tulipán representa el pueblo salvadoreño. Y este ha sido el video sobre la historia de cómo el batallón Atonal masacró a los periodistas holandeses. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que de verdad los periodistas eran simpatizantes de los nicaragüenses y los soviéticos? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios y no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos hasta la próxima. Alzó a volar nuestra esperanza, abrazada a los vientos de octubre, y se fue a posar segura en la palma de la paz. Miles de lirios blancos clamando al azul del cielo, brotaron del rojo suelo con olor de libertad.
madre. Todos queremos la paz, alimentada con miel de la montaña. Todos queremos la paz, iluminada con sol de madrugada. Todos queremos la paz para vivir con dignidad. De la patria, que sus ojos miren el nuevo horizonte, que no falte el pan en cada mesa y la palabra libre, antorcha de la verdad. Arco iris cuscatleco, que abran paso a tu andar. Has iniciado el camino, no volveremos atrás. Todos queremos la paz, construida con lágrimas de madre. Todos queremos la paz,